Hola usuarios de ingenieritos.com, bienvenidos al video 7, matrices de rotación. En este video se empezarán a ver cuestiones más analíticas que nos permitirán entender de una mejor manera el movimiento rotacional, el movimiento de los robots finalmente, es para lo que se quiere. Sean los sistemas 0 y 1, sistema 0, sistema 1. Evidentemente este es el sistema 0 porque es unos x subíndice 0, y subíndice 0. Este es el sistema 1 en verde, x subíndice 1, y subíndice 1. Como se puede ver, el sistema en verde, el sistema 1, está desplazado de una manera rotacional, o como se dice, normalmente está rotado un ángulo θ del sistema de referencia 0. Bien, dados esos dos sistemas, el vector x1, 0 es un vector que tiene componentes x1, x0. ¿Qué significa x1, x0? Es el producto punto entre el vector unitario x1 y x0. Recordando lo que es un producto punto, simplemente es la proyección que hay del vector x1 en el vector x0. Es decir, si yo pongo un foco aquí y quiero ver la sombra que hace este x1 aquí en x0 y lo veo hacia abajo, yo voy a ver una proyección del vector x1 más o menos de aquí hasta acá. Entonces, esta proyección va a ser en forma de escalar, y ese escalar es el producto punto. Digamos, es la proyección que tiene este x1 en este x0. Es como el porcentaje. Si este x1 estuviera coincidente con este x0, el producto punto entre estos dos vectores sería 1. Es decir, hubiera un 100% de proyección de x1 en x0. Pero como se sabe, el producto punto pues simplemente es un escalar que me dice el porcentaje de proyección o el porcentaje de proyección que hay de x1 en x0. Entonces yo lo que quiero en realidad aquí es la proyección que hay de x1 en x0. Y este producto punto es la proyección que hay de x1 en y0. Y finalmente entonces, ¿quién es x1, 0? ¿Qué es esto? Pues es un vector que contiene la información de la proyección de x1 en el sistema de referencia 0. Porque como pueden ver, x1, la proyección de x1 en x0 y la proyección de x1 en y0. Es decir, aquí voy a tener un elemento, un escalar, que me va a decir la proyección que tiene x1 en x0, y aquí voy a tener otro elemento, otro escalar, que me va a decir la proyección que tiene x1 en y0. Por lo tanto, x1, 0 es un vector columna de dos filas y una columna. Pero, ¿quién es x1 y x0? Bueno, recordando que x1 y x0 son vectores unitarios, entonces la componente de x1 en x0, dado que aquí se forma un triángulo rectángulo y este es el cateto adyacente, pues es muy fácil de nuestras clases de geometría y trigonometría recordar que la componente de x1 en x0 pues simplemente es el coseno de este ángulo, y que la componente de x1 en y0 pues simplemente, dado que es el cateto opuesto, pues es el seno de este ángulo θ. Entonces, esta representación de producto punto en realidad es esto. El coseno de este ángulo me va a dar un valor escalar que va a ser la proyección de x1 en x0, y el seno de este ángulo de θ me va a dar la proyección que hay de x1 en y0. Lo mismo para y1, 0, es decir, la proyección que tiene y1 en el sistema de referencia 0. y1, la proyección que tiene en x0. y1, este y1, la proyección que tiene en y0. Ese es el vector columna que nos interesa. Este negativo, saltándonos esta parte de coseno de θ más 90, se puede ver evidentemente porque este vector que viene hacia acá, que no lo puse, no está en la imagen, es menos x0. Y dado que es menos x0, se ve evidente que la proyección que hay de y1 en menos x0 es seno del ángulo. Porque el ángulo que estamos tomando en cuenta ya no es este ángulo que hay entre menos x0 y y1, sigue siendo el ángulo que hay entre y0 y y1, porque el ángulo que hay entre y0 y y1 es el ángulo θ, dado que este desplazamiento angular es el mismo que este desplazamiento angular. Por lo tanto, y1 en y0, si aquí formamos un cateto opuesto,
Pues Y1 en Y0, dado que este Y0 es el adyacente a este ángulo, pues es coseno. Y aquí está Y1 en Y0 es coseno de teta. Pero este cateto es el opuesto a este ángulo. Y este cateto precisamente representa la proyección que hay de Y1 en menos X0. Y pues simplemente sabemos que la proyección que va a tener aquí va a ser seno del ángulo. Pero dado que es la proyección en menos X0, por eso es menos seno de teta. Entonces es Y1 en X0 es menos seno de teta. Esta representación también es válida, pero en realidad es más fácil verlo de esta manera, al menos a mi parecer. Bueno, lo importante es conocer quién es X10 y Y10 para lo que sigue. Bien, conociendo quién es X10, simplemente es la proyección que hay de X1 en el sistema de referencia 0, y quién es Y10, pues la proyección que hay Y1, del eje Y1 en el sistema de referencia 0. Entonces, para presentar todo el sistema de referencia 1 con respecto a todo el sistema de referencia 0, se emplea una matriz de rotación, donde sus componentes pues son evidentemente el eje X1 representado o proyectado en el sistema de referencia 0 y el eje Y del sistema de referencia 1 proyectado en el sistema de referencia 0, como ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces, si sustituimos estos valores aquí, nos da esta matriz de rotación de orden 2×2. R10 es la matriz de rotación que relaciona 1 con respecto a 0, es decir, R10 es la matriz de rotación que proyecta al sistema de referencia 1 en el sistema de referencia 0. Eso es R1, es una matriz de rotación. Propiedades de la matriz de rotación. Bueno, empleando la representación de producto punto, que es esto, como ya lo habíamos visto. Entonces, por lo tanto, si en lugar de utilizar la representación de senos y cosenos, utilizamos la representación de producto punto, no hay ningún problema, ya habíamos visto que es igual, es equivalente, lo mismo. Entonces, conociendo que el producto punto entre dos vectores es conmutativo, es decir, el producto punto entre x1 punto x0 es igual a x0 punto x1, entonces hacemos esto, cambiamos simplemente o conmutamos los valores de cada uno de los elementos. Es decir, donde era x1 x0 ahora es x0 x1, donde es x1 y0 ahora es y0 x1, etc. Es completamente equivalente dado que el producto punto entre dos vectores es conmutativo. Si se obtiene la matriz transpuesta de esta representación nueva de R10, es decir, de esta, tenemos esto. La matriz transpuesta sabemos que es cambiar la primera fila a la primera columna. X0, X1, X0, Y1, X0, X1, X0, Y1. Y la segunda fila a la segunda columna, es decir, Y0, X1, Y0, X1, Y0, Y1, Y0, Y1. Es decir, R10 transpuesto es esto. Entonces, conociendo R10, si se obtiene la matriz transpuesta de esta representación nueva de R10 queda así. Ya la habíamos obtenido. Evidentemente, R10 transpuesta es igual a R01. Como se había visto, ahora R01, si observan bien, la transpuesta de R10 nos dio ahora X0 en X1, X0 en Y1, Y0 en X1 y Y0 en Y1. ¿Qué nos quiere decir esto? Ahora nos está dando, en realidad, la proyección del vector X en X1, del vector X0 en X1, del vector X0 en Y1. La proyección de Y0 en X1, la proyección de Y0 en Y1. ¿Qué es esto? Pues no es más que la matriz de rotación que me relaciona el sistema de referencia 0 con respecto al sistema de referencia 1. Es decir, ya es la matriz de rotación que me relaciona 0 a 1. Ya no es la matriz de rotación que me relaciona 1 a 0. Y es una propiedad de la matriz de rotación. R10 transpuesto es igual a R01. Hay otra propiedad de la matriz de rotación importante,
que la transpuesta de una matriz de rotación es también su inversa. Eso lo podemos demostrar de la siguiente manera. Recordando que si tiene una matriz cuadrada de n por n elementos y la multiplicamos por su inversa, el resultado es la matriz identidad de n por n elementos. Si se define R10 de esta forma, como ya lo teníamos al principio, y R01 de esta forma, simplemente es la transpuesta de esta matriz, como ya lo hemos definido en la propiedad anterior. Entonces hacemos lo siguiente. También se tiene la siguiente propiedad, ya lo teníamos, empleando la siguiente nomenclatura para escribir de manera más corta. Se define, son las mismas matrices que teníamos en la diapositiva anterior, pero con una nomenclatura diferente, para que sea más corto el escribirlos. Entonces, se realiza la multiplicación. Al realizar esta multiplicación, obligatoriamente tiene que darnos una matriz de identidad, dado que se quiere demostrar que esta es la inversa de esta matriz. Se hace una multiplicación de matrices, coseno por coseno, coseno menos seno por menos seno, da este resultado. Y luego coseno por seno, menos seno por coseno, da este resultado. Seno por coseno, coseno por menos seno, da este resultado. Seno por seno, coseno por coseno, da este resultado. Esta es una identidad muy conocida, es igual a 1. Esto pues es el mismo valor aquí, menos el mismo valor aquí, da 0. Lo mismo para este caso, da 0. Y esto pues da 1. Entonces se demuestra, queda demostrado que la matriz transpuesta es igual a la matriz inversa. Propiedades de la matriz de rotación. Más propiedades. Otra propiedad importante es que el determinante de una matriz de rotación es siempre más menos 1. Si se define una matriz de rotación de la siguiente forma, la que ya teníamos, si le sacamos su determinante, sabemos que siempre se pone un menos y un más para una matriz de 2 por 2. Coseno por coseno queda de esta forma. Seno por menos seno, por este menos que está aquí afuera, entonces aquí está este menos que está aquí afuera, entonces queda menos por menos más, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, el determinante de esta matriz de rotación es igual a 1, se cumple y se demuestra que el determinante de una matriz de rotación siempre es igual a 1, o a menos 1. Se estudió el caso de la matriz de rotación para 2 dimensiones, pero también evidentemente se puede extender para 3 dimensiones. Extendiendo la matriz de rotación para 3 dimensiones, se ve de esta manera. Y simplemente es así. La proyección del sistema de referencia 1 en el sistema de referencia 0, es decir, el sistema de referencia 1 con respecto al sistema de referencia 0. X1 en X0, X1 en Y0, X1 en Z0. Esta columna, la información que nos está dando es la proyección que tiene el eje X del sistema de referencia 1 en cada uno de los 3 ejes del sistema de referencia 0. La proyección que tiene el eje Y del sistema de referencia 1 en cada uno de los 3 ejes del sistema de referencia 0. La proyección que tiene el eje Z del sistema de referencia 1 en cada uno de los 3 ejes del sistema de referencia 0. Esta proyección o estos 4 elementos corresponden a la matriz de 2 dimensiones que teníamos aquí, 2 por 2. Y ya sabíamos que era coseno de teta, menos seno de teta, seno de teta y coseno de teta. Ahora, ¿por qué aparece 0, 0, 0, 0 y 1? Se puede ver evidentemente, al menos en este caso, que la proyección que tiene Z1 y Z0, dado que son coincidentes, pues es 1. O el producto punto entre estos dos vectores unitarios es 1, por eso es 1 aquí. Ahora, la proyección que tiene el eje X del sistema de referencia 1 en el eje Z del sistema de referencia 0 es 0, porque el ángulo entre estos dos vectores, son estos dos, es 90 grados. Y el producto punto entre dos vectores que están a 90 grados siempre es 0. Da lo mismo para este caso y para este caso. Y se puede visualizar en el dibujo. O en este caso en este diagrama. Matrices de rotación básicas. Las matrices de rotación básicas pues simplemente son las matrices de rotación con respecto a cada uno de los 3 ejes ortogonales. Matriz de rotación con respecto al eje X, un ángulo θ. Esta es la matriz de rotación. Si se analiza el dibujo, se va a poder deducir esto.
La matriz de rotación con respecto al eje Y, un ángulo θ, es esta. Lo mismo, aquí está el dibujo. Y la matriz de rotación con respecto al eje Z, un ángulo θ, es esta. Y también lo mismo, aquí está el dibujo. Finalmente hay tres propiedades importantes que no hay que dejar pasar. Una rotación de cualquier matriz de rotación básica de 0 grados siempre da la matriz identidad. Siempre. Si se observan aquí, seno de 0 grados es 0, pero coseno de 0 grados es 1. Entonces, bajo esa premisa, se puede ver que aquí va a dar la matriz de identidad al sustituir por 0 grados el ángulo θ. Siempre, al hacer una multiplicación de una rotación en z, un ángulo alfa, y luego una rotación también en z, un ángulo beta, esto es equivalente a hacer una rotación en z, solamente una, de alfa más beta. Y finalmente, una rotación en z, un ángulo alfa, la inversa de esta matriz de rotación en z, un ángulo alfa, es igual a la rotación en z, un ángulo menos alfa. Bueno, eso es todo con respecto a matrices de rotación de manera básica, y este es el fin del video 7. Los invito a ver el video 8, rotación de un punto en el espacio. Gracias.